Yo particularmente recomiendo siempre ir a cosmere.es o cosmere.es y simplemente leer ahí las recomendaciones que te dan en la web. Porque la verdad es de que es mucho mejor, honestamente. Ya algo puntual es de que mencionan, lo voy a arrastrar un poco para que lo lean acá. Y es que lo que dice es que aparte del orden de lectura, que como hemos comentado lo pueden seguir o no, Brandon ha facilitado con el paso del tiempo el orden cronológico en el cual transcurren los libros del Cosmere. Si aún no sabes qué es el Cosmere, te recomendamos que visites también nuestra sección de qué es el Cosmere. De eso vamos a hablar en otro momento. Ahora, mencionan aquí de que tengan en cuenta que a pesar de ser un orden oficial, los espacios temporales entre esas sagas no están del todo definidos y siempre pueden cambiar o aparecer nuevas sagas en medio, por lo que recomendamos que revisiten de vez en cuando esa sección si tienen curiosidad sobre el tema. Yo imagino que han cambiado un poco ahorita con la publicación de Trenza, porque Trenza ha venido a mover bastante el Cosmere. Luego vamos a hablar de ese detalle, o quizás en otro streaming. Todo comienza con Dragon Steel, que es coincidentemente el nombre de la empresa de Brandon Sanderson. Si ustedes agarran algún libro de Brandon y ven al inicio, siempre va a mencionar Dragon Steel. Esa es la empresa que funda Brandon con su esposa Emily y actualmente es una empresa enorme. Entonces, ¿qué sucede? Pues empieza con Dragon Steel. Aún no se ha publicado y se sabe que va a ser una de las últimas sagas en ver la luz. Sabemos también de que Dragon Steel narra los acontecimientos que desencadenaron el Cosmere tal y como lo conocemos, y va a estar ambientado en Yolen, el planeta originario de los humanos. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir que esto es spoiler, pero no lo es. Esta guía, este orden lo ha brindado Brandon porque justamente es necesario que entiendas de qué va. Con tema de spoilers, yo honestamente pienso que es muy necesario que entiendas muy bien en qué te estás metiendo. Un poco del macro, no cosas muy puntuales, porque eso sí sería spoiler, pero en general yo siempre sugiero que entiendas un poco en lo que te estás metiendo, porque es como leer Dune, por ejemplo, de Frank Herbert. ¿Qué sucede con Dune? Mucha gente se mete a leer Dune sin entender muy bien qué está pasando. Pasan 200 páginas y aún siguen sin saber qué está pasando. Siguen la historia, por supuesto, la casa Atreides y todo lo que está pasando en Arrakis y todo esto. Pero en general no tienes el contexto, no tienes idea de nada. Hasta que de pronto descubres que al final del libro hay un glosario. Y una vez que entiendes el glosario y entiendes que han pasado 10.000 años en el futuro de la humanidad, y que además las máquinas o las computadoras dejaron de existir porque casi nos gobiernan, ahí Dune tiene sentido. Recién ahí es donde de pronto comprendes por qué es lo que pasa desde la página uno. Entonces, habiendo dicho eso, esa es mi justificación para yo siempre decirles, tienen que leer, tienen que leer con un poco de spoiler, tienen que leer con un poco de contexto para que lo disfruten mucho mejor. En este caso, esta guía de lectura yo creo que es necesaria de alguna forma, porque no te vas a spoilear, simplemente vas a tener un poco de contexto mejor para que puedas disfrutar más las lecturas del Cosmere. Luego de Dragon Steel se recomienda leer Arena Blanca. Aún no sabemos los años que separan Arena Blanca de Dragon Steel, y en esta obra nos familiarizamos con algunos personajes que tendrán relevancia en el Cosmere y lo que conocemos de este universo. Aún no he leído Arena Blanca, lo tengo justamente aquí conmigo, es uno de esos libros de novelas gráficas que, si no me equivoco, Hispanoamérica tiene la suerte de tenerlo editado, incluso revisado por Brandon, porque es algo bastante interesante. Luego de eso se recomienda leer El Antris, que es aquí en donde yo siempre recomiendo empezar. Si es que no has leído nada de Brandon Sanderson, El Antris es ese buen punto de comienzo. Es por donde yo empecé, honestamente. Y mencionan que el Antris, los interesantes acontecimientos y la magia, también conocida como investidura del Antris, reverberarán en el futuro. Aquí esta palabra, investidura, es clave para el resto del Cosmere, lo cual vamos a ir viéndolo más adelante conforme vayan leyendo un poco más. Luego está con El alma del emperador. El alma del emperador es un relato corto altamente recomendable en el que vale mucho la pena prestar atención a la forma de magia conocida como falsificación. Esto está dentro de Arcanum Ilimitado, es una colección de cuentos del Cosmere. Es un libro que es necesario una vez que has empezado ya el Cosmere. Es un libro, sin embargo, bastante caro y al menos aquí en Lima un poco complicado de conseguir porque no hay. La edición se agotó. Tengo entendido de que en España ya han salido nuevas reediciones de todos sus libros, pero hasta que llegue aquí a Lima o a Latinoamérica en general está medio complicado. Una vez que has leído El Antris, empieza lo que ya todo el mundo empieza a recomendar, que es Nacidos de la Bruma, la Era 1. Lo que sabemos de Nacidos de la Bruma es que justamente va a ser una historia grande con
3 o 4 eras. 3 eras, si no me equivoco. Hasta el momento ya tenemos publicadas las 2 primeras eras. La primera era es una trilogía, es los 3 primeros libros que son, empiezas con el Imperio Final y luego está el Pozo de la Ascensión y finalmente acabas con el Héroe de las Eras. Actualmente aquí en Lima hay un pequeño club de lectura que están leyendo justamente estos libros, pueden estar en Instagram y lo pueden ver ahí. Y nuevamente, Nacidos de la Bruma, esta primera trilogía es bastante interesante. Y además mencionan que tiene acontecimientos narrados antes de El Aliento de los Dioses, lo cual implica justamente que una vez que tú acabas esta primera era, vayas al Aliento de los Dioses. Y este es otro libro que a mí me falta leer, y si no me equivoco es un solo libro, igual que Landris, y que honestamente no lo he encontrado hasta el momento. Otra vez, Brandon Sanderson tiene muchos libros, y muchas veces los han estado reeditando. Hasta hace poco que estuve en España y me encontré con toda esta gran, no sé, torre de libros, nuevas ediciones de él, pero espero realmente conseguirlo en algún momento. Bueno, en general espero que lleguen aquí a Lima, porque comprarla así en España iba a ser un poco complicado. Luego de eso recomiendan El Aliento de los Dioses. Aunque esta novela por lo general pasa desapercibida, lo sucedido en El Aliento de los Dioses tendrá repercusiones a lo largo del tiempo. Mucha gente me ha comentado eso, de que Aliento de los Dioses es uno de estos libros, sobre todo por la magia que maneja con los colores. Es un libro que se recomienda muchísimo, es un libro que en general sí es bastante bonito, está muy bien escrito. Como ya a estas alturas, Sanderson ya estaba escribiendo cosas muy buenas. Bueno, siempre, pero ustedes entienden. Entonces, lo que se recomienda luego es Nightblood. Dicen, no ha sido escrita aún. La obra Nightblood o Sangre Nocturna transcurrirá justo a continuación del Aliento de los Dioses y será otro de esos momentos claves del Cosmere. A estas alturas, si se dan cuenta, el Cosmere generalmente es todo un entramado grande que va por distintos lugares, pero suceden cosas muy importantes que tienen repercusión en ambos sentidos. Luego, recomiendan Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno. Es otro de los relatos dentro del recopilatorio Arcanum Ilimitado, y es interesante para ver las interconexiones realmáticas. Aquí empezamos a ponernos un poco más intensos, y es debido a que estos cuentos que están dentro del Arcanum se recomiendan una vez que has empezado a leer al menos ya la primera era de Mistborn, porque tiene muchos spoilers y porque de pronto ya estás muy metido en el Cosmere. Entonces es bastante interesante todo ese detalle. Luego de esto, ya en general se recomienda Arcanum. El Arcanum, nuevamente, aparece en este punto no como recopilatorio, sino como el momento en que se empieza a escribir las notas de una erudita decidida a desentrañar los misterios del Cosmere. Y esto es algo bonito. El Arcanum está siendo escrito por una erudita. Si ustedes leen alguno de los libros de Brandon, van a ver ciertos detalles. Y ahí es donde de pronto ya tu cerebro va a empezar a unir puntos. De pronto vas a empezar a notar ciertas cosas que has leído antes, pequeños detalles que van a hacer mucho más rico toda esta experiencia de leer el Cosmere, y es justamente ahí en donde tu mente va a volar en miles de pedazos y eso es fascinante. Ojo, no tienes que leer todos estos libros que estoy mencionando, es nada más un orden para que tengas una idea cronológico del Cosmere. Pero ¿qué sucede? Una vez que tienes y llegas hasta este punto, debes entender de que es donde comienza la primera parte del Archivo de las Tormentas. Sabemos que el Archivo de las Tormentas va a constar de 2 partes. La primera parte, que son los tomos del 1 al 5, pues es lo que estamos viendo en estos momentos. En estos momentos, mientras yo hablo, se está escribiendo el tomo número 5 y va a ser publicado en 2024, ¿ya? Entonces, una vez que se lee al menos los primeros 4 tomos, es lo que tenemos publicado hasta el momento del Archivo de las Tormentas, es momento de leer la Era 2 de Nacidos de la Bruma. Se encuentra separada por 300 años de los acontecimientos que cierran el Héroe de las Eras, y sucede después de la primera era del Archivo de las Tormentas, 3 siglos muy movidos para el Cosmere. Eso es algo realmente interesante, sobre todo porque yo quiero tener esos, si no me equivoco son 4 libros, esta segunda era son 4. No hay, realmente no llegan a Lima. Esperaba que llegasen cuando estaba ya en España, pero no han llegado. Posiblemente tenga que terminar por pedírmelos desde alguna librería española para que lleguen aquí. Va a ser carísimo, pero igual hay tiempo, en verdad, porque quiero volver a leer Nacidos de la Bruma, la primera era. Estoy leyendo Juramentada, luego me paso a lo que vendría a ser Esquirlas del Amanecer, luego Ritmo de la Guerra, y de ahí quiero leer
básicamente ya todo el Arcanum, un poquito en desorden ahí, pero es más o menos el mapa que me he trazado yo para leer. Y una vez que acabo eso, quiero meterme de lleno a la era 2 de Mistborn. Y por supuesto luego ya leer sus libros de ciencia ficción. Una vez que ya has acabado la primera era del Archivo de las Tormentas, ya empieza lo que vendría a ser la era 2 de Nacidos de la Bruma. Actualmente ya está finalizada la publicación. Y luego mencionan el Archivo de las Tormentas era 2. Esto ya para mí es ciencia ficción. O sea, en el sentido de que no puedo concebir aún la era 2 del Archivo de las Tormentas debido a que recién tengo el libro 4 aquí, recién estoy leyendo el libro 3 y bueno, luego vamos de ahí a lo que vendría a ser ya Nacidos de la Bruma era 3 y es ahí en donde yo quiero realmente poder leer. Tengo muchas ganas de esta era. ¿Por qué? Porque la era 3 va a estar ambientada en un periodo equivalente a nuestro 1980, donde el personaje principal será una mujer terrizana que es programadora y que emplea Nicrosil, así como posiblemente también su hermano. Como Brandon todavía no ha empezado a escribir, podría pasar que algunas de esas cosas terminen cambiando en el futuro. Yo, honestamente, espero que Brandon no cambie nada de la era 3, que esto que estamos leyendo se mantenga exactamente la década de 1980. ¿Por qué? Porque me encanta que de pronto empecemos a ver un Mistborn, un Nacidos de la Bruma, en retrofuturismo. Eso a nivel visual y considerando todos los artistas con los que trabaja Brandon Sanderson, va a estar brutal. Recontra, recontra brutal. Así que, honestamente, yo espero de todo corazón que la era 3 de Nacidos de la Bruma se mantenga así como está. Luego se recomienda Sexto del Ocaso. Es un relato corto, mucho más importante de lo que parece a simple vista, y el que más lejos nos ha llevado hasta ahora en el Cosmere. Brandon lanzó un avance de la secuela de este relato que tiene tantas implicaciones y posibles spoilers, que recomendamos leerlo con mucho cuidado si se animan a ello. Yo creo de que es aquí en donde ya, si llegas a este punto, a este cuento, pues ya hemos leído el Cosmere, ya hemos leído, ya estamos al día con todo lo que estamos acá. Yo creo que es acá en donde ya de pronto, y eso advertían algunas personas, que si tienes el Arcanum ilimitado, es curioso ese detalle. Es un libro bonito, el Arcanum ilimitado, pero tiene cosas que quizás aún no están para tu nivel. Si lo vemos desde un punto de vista de alguien que entrena, un mago que está entrenando, tiene un libro de hechizos y hay ciertos hechizos a los cuales no puedes acceder porque te faltan ciertos conocimientos. Es exactamente lo mismo. Es así como lo veo yo, es así como veo el Arcanum ilimitado y es por eso que tengo mucha, mucha emoción de poder tenerlo en mis manos. Voy a ver la manera de conseguirlo. Como les digo nuevamente, aquí en Lima no hay. Lo he buscado, hay en tapa blanda, pero mi colección de Brandon está en tapa dura. Entonces, yo voy a tratar de tener esta colección en tapa dura nuevamente para poder tenerlo. Pero Sexto del Ocaso, al parecer, es ese cuento que hay que leer cuando ya has leído básicamente todo lo que hay publicado del Cosmere. Y luego finalmente acaban con Nacidos de la Bruma Era 4, que básicamente lo que se especula sobre el orden temporal del Cosmere cierra con Nacidos de la Bruma Era 4, que tendrá una ambientación space opera con tecnología de viaje espacial más rápida que la luz. Nuevamente aquí podemos ver un poco la propuesta que tiene Brandon con respecto a justamente Nacidos de la Bruma. Y en algún momento él comentó y nos contó, bueno, ¿no? Bueno, en YouTube, pero nos contó de que justamente la manera en la que propuso esta historia a su agente fue: quiero empezar una historia con un señor feudal, donde de pronto pasa 300 años y empezamos ya en la época industrialización y de pronto en la tercera era estamos en los tiempos modernos. Eso a su agente le voló la cabeza y por supuesto es lo que esperamos ver en algún momento. Y es por eso que otra vez hago énfasis con la era 3 de Nacidos de la Bruma. Yo solo quiero que Brandon viva lo suficiente para acabar todo esto. Ahora, yo no sé si, ahora que me pongo a pensar un poco al respecto, entonces deberíamos asumir que Nacidos de la Bruma Era 4 aparece o debería aparecer cuando ya finaliza entonces los 10 libros del Archivo de las Tormentas, o es el Archivo de las Tormentas el que pone punto final al Cosmere. No estoy seguro, igual aquí mencionan justamente que a nivel de orden temporal el Cosmere cierra con la Era 4 de Nacidos de la Bruma. Igual, para eso queda bastante tiempo, ya lo veremos. Dale, Eduardo, muchas gracias. Gracias por estar acá. Nos vemos en un siguiente live. Y pues, ok, el Cosmere está bastante interesante. Este es el orden de lectura que se ha ido recopilando con el paso de los años, gracias a justamente el feedback de Brandon
Y nuevamente, esta línea temporal, como les digo, está en la web de cosmere.es o cosmere.es. Mucha gente tiene recomendaciones, hay recomendaciones en webs, en páginas, en Instagram, en donde sea. Todas están bien. Cada uno se adapta a lo que cada uno quiere, pero yo siempre voy a recomendar que vengan a la línea de temporal de Cosmere y acá empieces a ver un poco más el contexto de cómo es que esta historia se va desenvolviendo, porque además te permite tangibilizar mucho más lo que estás leyendo y te permite disfrutarlo más. Eso es algo muy puntual y necesario que yo creo en este viaje que estamos teniendo. Por supuesto, hay libros que hay que conseguir, así que si apenas tengas algo de dinero, puedes ahorrar un poco y apenas tengas la oportunidad de comprarte uno de los libros, hazlo. No necesitas tenerlos en físico, son libros muy pesados, bastante grandes y como ya les he comentado, a veces ni siquiera llegan a Latinoamérica o se acaban muy rápido. Entonces, en digital son una muy buena opción también. Y pues eso sería en esta recomendación de la línea temporal del Cosmere que tenemos hasta el momento.